De pequeño, cuando tenía 7 o 8 años, recuerdo que salía a la ventana o al balcón de la casa de mis padres y observaba el cielo por la noche. Allí, sobre todo, se veía, casualidades de la vida, la constelación de Orión. Sin duda alguna, era la que mejor identificaba y representaba mi observación del cielo. Era inconfundible. La observé por largo tiempo, semanas, meses, años. Me aficioné a la astronomía con apenas 12 o 13 años. Con los ahorros que tenía de las pagas que me daban mi abuela y mi madre, me compré mi primer telescopio, mis primeros libros de astronomía. Pero a los 14 años entendí que quizá no era esa observación de las estrellas materiales lo que me llamaba tanto la atención del cielo. Aunque en el fondo, en cierto sentido, sí, también observar esa materia, esas estrellas, esos planetas, ese cielo oscuro, también tenía su efecto en mi interior. Bienvenidos al episodio 13 de Espacio Mindfulness. Esta canción de entrada era con la que recibía con entusiasmo, cuando era tan solo un niño, el programa o la serie documental Cosmos de Carl Sagan. En el episodio de hoy, de esta semana, vamos a dedicarlo a explorar los fantásticos misterios espirituales o interiores de la bóveda celeste. ¿Por qué desde Mesopotamia hasta hoy y mucho más allá en el tiempo, los seres humanos han tenido esa fascinación por la observación del cielo? ¿Casualidad? No. Quizá más allá de esa observación encontramos una observación interior. Muchos autores han tenido esta intuición. Observar el cielo, observar lo que hay más allá, trascender las fronteras del conocimiento a través de mirar más lejos en el espacio y en el tiempo, también trae consigo, generalmente para las personas que buscamos, una profundidad interior que vamos a investigar en el programa de hoy de diferentes maneras. En primer lugar, si me lo permitís, vamos a fusionar en este programa dedicado a esa bóveda celeste que es un portal hacia nuestro mundo interior, vamos a fusionar la frase con el texto maestro, en este caso. Aunque vamos a ir por partes. Como ya os he adelantado, la música introductoria de este episodio ha sido de la famosa serie Cosmos de Carl Sagan, de esos años 80, donde yo la disfruté en los años 80. Una serie que fue sin duda la serie de mi infancia. No se me olvidará nunca cómo me dirigía a la biblioteca de mi ciudad cada semana a por una nueva cinta de cassette con el episodio que tocaba esa semana. Era, la verdad es que un ritual muy curioso de fin de semana que mantuve durante muchos meses. Carl Sagan nos dice así en la frase con la que quiero introducir este programa. Somos polvo de estrellas intentando entender las estrellas. Esta frase, esta reflexión de Carl Sagan nos recuerda que nosotros mismos somos polvo de estrellas. En muchas ocasiones, y sobre todo en la antigüedad, el método científico consistía en separarnos, en escindirnos de lo que nos rodea como un observador diferente a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por suerte, la ciencia, que es la religión de nuestros días, por suerte, digo, ya en la física cuántica o en la física más moderna, entiende que el observador está en todas partes y no solo eso, sino que el observador modifica también su entorno. O sea que no podemos quitarnos del experimento, no podemos pasar por alto que el observador también influye en lo que sucede en la observación. Investigaremos un poquito más sobre todo esto porque me parece muy interesante. Entonces somos polvo de estrellas. Carl Sagan aquí, aunque fue un científico, ahora hablaremos un poquito de su vida,
fue un científico muy, muy reconocido, no me cabe duda de que también fue un místico, un buscador, como mínimo, un ser espiritual que en muchas ocasiones camuflaba en sus reflexiones científicas todo un saber espiritual claro. Por ejemplo, en algunas de sus frases, ojalá pudiera hablar de muchas de sus frases, pero voy a seleccionar unas pocas. En este caso, por ejemplo, el universo es un sitio bastante amplio. Si solo estamos nosotros, me parecería un auténtico desperdicio de espacio. Aquí vemos como Carl Sagan ya, pues en su época abre todo esto que hoy en día la ciencia pues tiene menos miedo de hablar de ello, todo el tema de que la vida, como la conocemos y como no la conocemos, impregna el universo. En este caso, Carl Sagan ya lo decía en los años 70, 80. También, por ejemplo, otra frase de Carl Sagan es: la ciencia es una forma de pensar y no tanto un agregado de conocimientos. La ciencia como tal se abre también a nuevas ideas. Es filosofía en sí mismo. De hecho, la ciencia en sí misma es una rama de la filosofía, que a veces se nos olvida. Otra frase de Carl Sagan, por ejemplo: la naturaleza es siempre más sutil, más compleja y más elegante que lo que somos capaces de imaginar. O los átomos son básicamente espacio vacío. La materia está compuesta principalmente de la nada. Aquí me recuerda mucho a Lao Tse y a sus reflexiones en el Tao Te Ching. Así que atravesando el cosmos, atravesando las estrellas y los soles, en esa observación resulta que más allá de lo material surge en nuestro interior un algo profundo, insondable, que en muchas ocasiones se pierde más allá. No sabemos definirlo y está bien que no sepamos definirlo. El caso es que está ahí, ese pozo que está ahí, que observamos, que podemos ahondar hacia allí, aunque a veces nos dé un poquito de miedo ahondar en esa profundidad, está ahí, es innegable. Es verdad que vivimos en una sociedad extremadamente volcada hacia el exterior, volcada hacia la tecnología, y esto tiene sus partes bastante negativas. Una de ellas es perder esta profundidad. Carl Sagan lo tiene claro. Ahora en la reflexión, en el texto maestro, veremos su visión de la sociedad en los años 80, que no dista mucho, por cierto, de cómo podríamos ver, en este caso, la sociedad a día de hoy. Así que os invito a que disfrutéis, como no, de este episodio, ya hemos entrado en él de alguna manera, y de la reflexión que se exprime, que se desprende de todo el episodio. La observación de la bóveda celeste del universo como método para profundizar en nosotros mismos, en nuestro interior. Te invito a ello y te invito a que te pasees por este episodio de Espacio Mindfulness de esta forma, con esa profundidad, con esa visión. Vamos a por ello. Ya os he adelantado que aquí, en el texto maestro de esta semana en Espacio Mindfulness, vamos a hablar de Carl Sagan y de una de sus más famosas reflexiones. Seguro que me has oído hablar de ella en otros episodios. En redes sociales en algún momento he subido su speech traducido. Es verdad que las redes sociales y su represión pues también suelen cortar y coartar con el tiempo todas estas cosas, porque tampoco interesa, evidentemente, que se escuchen este tipo de mensajes, y porque se supone que, vaya, que tienen cierta propiedad intelectual, pese a que hayan pasado 40 o 50 años, y consideran que no tenemos derecho a escuchar este tipo de reflexiones. Pero bueno, insistiremos, y hoy no creo que me pase nada ilegal por leerla yo en este caso. Pero también tenemos que tener en cuenta, como ya sabemos, que siempre en las redes sociales vamos a encontrar
sobre todo contenido que interesa a otros y no a nosotros mismos, por lo que tenemos que cultivarnos, modelarnos con nuestras tendencias, nuestras preferencias. Y esto en la sociedad en la que vivimos hoy en día cuesta mucho, es cierto. Pero aquí estamos. Así que voy a traer a Carl Sagan y este texto que en sus versiones originales, pues como digo, lo suelen quitar de redes sociales ajenas por derechos de autor, pero en este caso voy a leerlo yo. Y antes de leer este texto maestro, de que disfrutéis de este grandísimo texto, os voy a contar un poco de Carl Sagan. ¿Quién era Carl Sagan? Dudo mucho que no lo conozcas, y si no lo conoces, es esencial que lo conozcas como científico y como maestro de almas y de conciencias. Carl Sagan fue un astrónomo, un astrofísico y cosmólogo, escritor, divulgador estadounidense, que nació en 1934 en Brooklyn, en Nueva York, y falleció en 1996 en el mismo Estados Unidos. Se convirtió en una figura esencial y de las más conocidas del mundo científico, gracias también a su habilidad y a su capacidad por comunicar la ciencia de una forma sencilla, fácil, accesible y atractiva. Como siempre digo, cuando uno explica algo y no intuyes que sea sencillo, es que esa persona no lo ha entendido. Y esto vale para todas las facetas de la vida. Si un filósofo, un científico, un místico explica algo y tú te quedas con cara de póker y hay mucha más gente igual, pues probablemente es que esa persona no haya entendido lo que quiere decir, lo que está diciendo. Carl Sagan jugó un papel crucial, además, en el desarrollo de la astrobiología, que ahora está tan de moda, pero que en la época de Sagan la verdad es que se miraba con un poquito de reticencia porque estaba pues vista como algo para frikis. De hecho, fue uno de los pioneros en la búsqueda de inteligencia extraterrestre con el proyecto SETI y participó en misiones como la famosa Voyager, para las cuales ayudó a crear un famoso disco de oro donde en las dos Voyager que se lanzaron al espacio exterior, dos sondas, dos satélites que ahora ya están más allá del sistema solar, de hecho son los dos artefactos humanos más lejanos que existen en el universo, están más allá del sistema solar después de muchos años de viaje interestelar. Como digo, ayudó a desarrollar un disco de oro que se encuentra en estas sondas y que cuenta la historia de nuestras civilizaciones de una forma muy original. Te invito a que puedas ver este disco de oro en Google si quieres y enseguida lo vas a ver. Es muy bonito de observar. Carl Sagan también es mejor recordado, como digo, por la serie Cosmos, un viaje personal que empezó a emitirse por primera vez en 1980. Y Cosmos, sin duda alguna, se convirtió en una de las series de divulgación científica más populares. Ganó multitud de premios. En todo el mundo los espectadores la tenían como una referencia de lo que se emitía en ella, que con la música de Vangelis que hemos escuchado al principio de este espacio era mágico adentrarse en esta serie. Lo hizo mucho más conocido a Carl Sagan. En su trabajo como astrónomo brilló, pero además escribió y fue autor de libros como por ejemplo el libro Contacto o Contact. Muchos recordaremos la película en la que Jodie Foster y Matthew McConaughey protagonizan un contacto extraterrestre. Este libro ganó el premio Pulitzer y además fue adaptado, como digo, al cine. Probablemente sea lo que todo el mundo ha visto. Os recomiendo, por supuesto, el libro porque también se desprenden en este libro profundas reflexiones que nos hacen entender mucho mejor el mensaje que ya se puede ver en la película, ese contacto extraterrestre y cómo sería este primer contacto extraterrestre. Os invito a que veáis la película. A través de esta obra, por supuesto, promovió la ciencia como punta de lanza de la búsqueda, de la comprensión del universo. Muchos científicos, de alguna manera, lo describen a Carl Sagan como escéptico, porque era muy crítico con todo lo que tiene que ver, pues eso, la búsqueda extraterrestre y la ciencia y el espíritu, pero realmente cuando se le califica de escéptico se hace un flaco favor a su pensamiento real y se omiten diferentes partes de lo que dijo Carl Sagan y de algunas de sus reflexiones, porque para él la búsqueda cósmica de vida o el simple hecho de entender el cosmos era ya una experiencia mística en sí misma.
Una de sus reflexiones, por ejemplo, que podría suscribir cualquier místico, somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Esto podría ser perfectamente una descripción advaita de la misma filosofía advaita del observador. Somos el universo observándose a sí mismo. Y Carl Sagan, eso sí, llevaba con mucha discreción y con mucha mano izquierda todo este tema para que no se le fuera de las manos y siempre estar del lado de la ciencia, en este caso más puntera en los años 80, 90, que es cuando él más conocido y más fama obtuvo. Nunca se dejó llevar por esa espiritualidad, la mantuvo siempre con discreción en todos sus diálogos y se prefirió mantener de una forma más científica en el ámbito público. Me parece genial esa opción porque es necesario que desde la ciencia los propios científicos puedan lanzar puentes hacia la espiritualidad como Carl Sagan hizo y me parece que es algo muy positivo para todos los que, por ejemplo, como yo, como profesor de mindfulness, como instructor, es más de desarrollo personal, pues espera, ¿no?, conectar con personas como Carl Sagan que están al otro lado y quieren buscar esos puentes de unión. El texto maestro que os traigo en esta ocasión es un texto que él desarrolló en los capítulos de Cosmos, de la serie Cosmos. No os perdáis ni un ápice de este texto, de esta reflexión. Es maravillosa y se merece esta extensa introducción porque Carl Sagan en este texto hizo magia. Vamos a escucharlo. Eso sí, antes de leeros el texto, os tengo que recordar que este texto se basa en una reflexión al respecto de una fotografía que bautizó como un punto azul pálido que fue tomada desde la Voyager 1, a una distancia de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Y ese punto azul pálido es nuestra Tierra, la imagen de nuestra propia Tierra, que se ve como una mota, como un punto de luz casi imperceptible en la imagen. La foto fue tomada el 14 de febrero de 1990. Así que, con este contexto, aquí está esta reflexión. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre las apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida tal y como la conocemos. No hay ningún otro lugar, al menos
en el futuro próximo, es imposible migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Asentarnos? No. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar este pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Después de escuchar esta reflexión de Carl Sagan, que podemos ver, como digo, en la serie documental Cosmos, invita al silencio. Está claro que esto es un podcast y no tendría tampoco mucho sentido guardar un largo silencio en él. Has podido poner una pausa o volver a escuchar este fragmento tan bonito de consciencia. Al final, el humanismo es esto. Es aportar consciencia a un mundo que por otro lado lucha por volverse más inconsciente. Pantallas, gafas, realidad aumentada, mundos virtuales. Seguro que muchos de los que escucháis este podcast cambiaríais todo eso por un poco de realidad. Parece que la vida de hoy es una competición para introducirse en una nueva Matrix y sobre esa Matrix introducirse en otra. Y entiéndase Matrix como Maya, una nueva ilusión en la que introducirse, un nuevo mundo de sombras y de ilusiones en el que penetrar para estar más perdido todavía. Carl Sagan nos anima a recordar que, más allá de los avances científicos, más allá de todo lo que hagamos en este mundo es todo lo que tenemos. Esta Tierra, este escenario tan pequeño en una vastedad cósmica universal. Y cuando recuerdo las palabras de Carl Sagan, y cuando salía a los 8 años a mirar el cielo y las estrellas, resuena en mi interior siempre el mismo mensaje. Un mensaje en el que el ser humano, en el que este planeta es realmente minúsculo. Tan poco importante que el universo no tendría muchos motivos para pararse aquí a observarnos o a cuidarnos, salvo por un pequeño detalle, que el ser humano, y solo el ser humano, en este punto del universo es capaz de entender, por lo menos que sepamos. Y es que somos parte de ese polvo de estrellas, formamos parte del universo. ¿Por qué en el estado de evolución que vive hoy en día el ser humano tiende a proyectarse y a separarse de su propia fuente universal? En ocasiones se dice que nuestra civilización está en pañales, y es cierto. Y precisamente como un niño pequeño, cuando aún está a punto de dar ese salto a la adolescencia, se invierte todo y ve las cosas como fuera. De alguna manera las enfrenta. Yo y el mundo, yo y el universo, yo y los demás, mis pensamientos y sus pensamientos. Parece que el ser humano y la sociedad del ser humano, la que habita este planeta Tierra, está en una fase de preadolescencia, observando el mundo como si no formara parte de él, observando el universo como si no formara parte de él. Me imagino una sociedad mucho más evolucionada que la nuestra, que ha superado este pensamiento tan infantil y nos observa, pues, con candidez, con profundo amor, al ver que nos estamos peleando por un pequeño fragmento de punto azul dentro de un pequeño fragmento de punto azul. Pues bien, desde los 8 años, observar el cielo me ha dado la oportunidad de entender esto mucho mejor.
de que mi desapego por estos fragmentos que son nada no venga de una profunda desconexión del mundo, sino todo lo contrario, de un profundo entendimiento e integración de lo que significa ser parte del universo. Y te invito con este podcast, que aporta su pequeño fragmento y granito de arena a la consciencia del universo, te invito a que tú compartas también este fragmento y a que entendamos que tanto tú como yo, como esta Tierra, como este fragmento, como este planeta, como este sistema solar, no solo pertenecemos, sino que formamos parte de esta vastedad, que este pequeño punto azul pálido no es solo un pequeño punto de azul pálido, no es solo una pequeña gota de agua del océano, como diría Rumi, sino que es el océano al completo. Fijaros, hay algo que sustenta el universo por completo. El ser humano lo ha llamado de diferentes formas en cada época. El cuento de sabiduría de esta semana dedicada a la bóveda celeste, nos da cierta pista para entender por qué el ser humano sigue su búsqueda universal. Esa búsqueda que hace que, en este caso, con la ciencia, vayamos cada día más lejos. A muchos científicos es verdad que se les olvida por qué y de qué y cómo está sustentado todo esto. Pero hay muchos científicos, y quiero sentir que la mayoría, que tienen este atributo como principal. El atributo del que habla el cuento de sabiduría. Vamos a adentrarnos con la maravillosa voz de nuestro narrador de cuentos, Óscar Martín, en un cuento que nos da una clave para entender por qué el ser humano da un paso más allá y siempre tiene la esperanza de que el siguiente paso será un paso mejor. Atentos, luego reflexionamos un poquito más sobre el cuento. ¿Hay algo más importante que la oración?, le preguntó el discípulo al maestro. Ciertamente, respondió éste, la fe. La oración entre los musulmanes es obligatoria 5 veces al día. La fe para todos los hombres realmente religiosos es necesaria en todo momento. Puedes dejar de orar por fuerzas de causa mayor. Sin embargo, en los momentos difíciles, tu fe ha de ser todavía más fuerte. Además, sin la fe la oración carece totalmente de valor y de eficacia, es pura hipocresía, mientras que la fe sin la oración no carece de valor. Las oraciones son diversas, varían según los lugares, las épocas y las religiones, pero la fe es siempre la misma. Uno puede vivir, uno puede caminar, uno puede hacer en su vida, pero si falta el sustento principal, falta todo. Como habéis podido escuchar en el cuento de sabiduría, uno puede orar incluso, pero no por ello tener esa profundidad, esa característica del meditador o de la persona o el ser humano que encuentra. Se conoce en España como esos beatos que pueden ir a misa todos los días, pero que no tienen nada ni de místicos, ni de buscadores, ni de religiosos. Actúan de memoria, como por inercia.
de alguna manera por tradición. Pero no hay nada más allá de eso. Es puro cascarón. En cambio, hay otros seres humanos que están sustentados por esa cualidad, la cualidad de la fe. Y la fe no es una cualidad exclusiva de una religión. Está claro que donde vivimos, en el ambiente que vivimos más cristiano, la fe se tiene como algo exclusivamente religioso o cristiano. En primer lugar, todas las religiones hablan de la fe. Y después, en el mundo espiritual, más allá de las religiones, la base de todas ellas, el mundo espiritual, también, por supuesto, utiliza y entiende la fe como esa plataforma en la que se sustentan los buscadores, ese barco seguro que te lleva a buen puerto, aunque estés en medio del huracán. Vaya. Así que os invito a que tengáis en cuenta siempre esto. La fe, al final, no es un acto de creencia, no es algo similar a el pasará o no pasará. No, 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 no. Eso no es la fe. La fe es tener la convicción de que todo es para bien. Como decía uno de mis maestros, Alejandro Jodorowsky, todo es para bien. Y esto viene de antiguo. Cuando se dice todo es para bien, no significa que sea bien para tu gusto, por supuesto. Podemos cambiar la frase, todo es perfecto, todo es. O, resumiendo la frase mucho, es. Y nada más. Así que ya sabéis, la fe es eso, es entender que todo es, que no hay posibilidad de que lo que es sea de otra manera o no sea. También es verdad que lo que no es, no puede ser porque no es. Y en este caso, aceptar profundamente todo esto hace que uno encuentre su lugar en el cosmos y que cuando mire las estrellas sea consciente absolutamente de dónde se encuentra, al lado de ellas, formando parte de ellas, brillando como brillan ellas. Es tu derecho. Así que, empodérate, acepta el universo, acepta que eres polvo de estrellas y tan solo sé. Llegando a la meditación, recuerdo que cuando era pequeño me imaginaba en esos antiguos observatorios de Mesopotamia, de Egipto, que no eran otra cosa que torreones aislados de cualquier luz, poca había en aquella época de noche, para observar las estrellas. Pero no solo para observarlas, sino para dibujar en ellas nuestras propias historias. Así nacieron los mitos, proyecciones del ser humano en la bóveda celeste. Estudiar los mitos no es solo estudiar historias o cuentos, sino es estudiar nuestra propia alma como sociedad. Entender esos cuentos, leerlos, integrarlos, esos mitos, esos cuentos de sabiduría, es crecer como ser humano. En la meditación de esta semana nos adentramos en el mundo de la bóveda celeste y de los mitos que se reflejan en ella. Historias de las civilizaciones antiguas que dicen mucho de nosotros, mucho más que historias. Son metáforas de nuestros procesos interiores, de nuestra psicología, de nuestra mente, nuestro ego, nuestra personalidad. Así que nos sumergimos en la meditación, en esta fantasía de cielo interior.
En primer lugar, busca un sitio tranquilo. No te desesperes. Si escuchas esta meditación y tienes prisa, pues es mejor que no la escuches. Te lo recomiendo. Busca un momento tranquilo, de pausa. Después de encontrar el momento y el lugar, un momento en el que no te vayan a interrumpir durante unos minutos tan solo, vamos a adentrarnos en nosotros mismos con cierto orden. Recuerda que estás practicando una meditación. En la práctica vamos a intentar cumplir con los procesos. Vamos a llevar un orden para que luego, en el día a día, cuando estés haciendo cualquier otra cosa, puedas entrar en los estados meditativos sin tanto orden, esfuerzo o práctica, sino simplemente por el mero hecho de tenerlos a mano. Esa es la gran práctica. Esta práctica es menor comparada con la otra, pero necesaria. Así que endereza tu espalda, relaja los hombros, recoge el mentón y mientras vas cerrando los ojos, inspiras profundamente por la nariz y exhalas por la boca solo por 3 veces. Una exhalación profunda. Asegúrate de que sale todo el aire y de que inhalas por la nariz ampliamente. Después de estas 3 respiraciones, la boca bien cerrada y respira lentamente por la nariz. Y con los ojos ya cerrados, te vas imaginando poco a poco en una noche fría y despejada, en un lugar natural amplio, sin muchos árboles. Puedes sentir el aire frío de la madrugada en tu piel. A lo lejos, puedes observar un pequeño punto de luz. Te desplazas y caminas hacia él. Mientras caminas, no pierdas detalle de las estrellas, del increíble cielo nocturno que se ha presentado. También de la naturaleza que te rodea. Y mientras te vas acercando, observas una pequeña hoguera al lado de un torreón de piedras que asciende unos metros hacia el cielo. Acércate a la hoguera. Hay varias personas esperándote. Cuando te acercas a la hoguera, 2 personas están calentándose las manos al fuego. Ambos hombres llevan 2 túnicas oscuras, diferentes colgantes con símbolos extraños. Están allí esperándote. 2 magos o astrólogos de la más antigua Mesopotamia están esperándote para subir al torreón de observación estelar.
te observan. Están esperando tu señal de que estás preparado para subir al torreón. Así que cuando estés, adelante. Sube. Síguelos. Una vez arriba, contempláis la bóveda celeste, el viaje de las estrellas en la noche, de las galaxias, de los planetas, de la Vía Láctea que se ve claramente. Y ambos astrólogos te invitan a permanecer en el estado de observación. Nada más. Solo observar. Aguardar el momento en el que lleguen las imágenes que se plasmen en las estrellas y que tienen que ver con tus historias y tu mitología personal. Así que observa el cielo, contémplalo y permite que en él se impregne poco a poco tu mundo interior. Los símbolos que se proyectan en el cielo son tuyos. Lo que te digan esos símbolos, cómo los vivas, lo que observes en ese cielo, es tuyo, de nadie más. Puedes volver aquí cuando lo desees. Los dos astrólogos y magos observan como tú el cielo y recogen sus historias. Historias que luego tendrán su correspondiente sentido interior. Y eso es lo que tienes que hacer con todas tus historias. Este cielo estrellado te da la oportunidad de reflexionar sobre ellas. Esta calma. Observa el cielo y ten la sensación de que no hay mucho más que hacer.
Mientras observas el cielo, ten la convicción de que no hay mucho más que hacer. De que, mientras lo observas, encuentras tu posición exacta en este punto del universo. Y cuanto más observas, mejor te sitúas. Descubres en esta observación que el secreto de ser no es tener, no es hacer, es tomar conciencia de ese ser. Mientras seas, todo lo que hagas en ese ser está bien. Observas a tus acompañantes en el torreón de piedra. Ellos se desplazan a un lugar concreto del torreón y observáis el horizonte a lo lejos. Se acaba la noche y empieza un fabuloso y magnífico amanecer. Y con el amanecer se acaba la noche de observación. Bajas de la torre, te despides de tus compañeros en esta noche y vuelves hacia el lugar en el que apareciste. Cuando cuente 3, regresarás al aquí y a la hora, a este momento. 3, 2, 1, regresa. Te tomas tu tiempo para integrar lo que has recogido de esta experiencia meditativa en el mundo de la observación más material, en este plano. Siempre va con un poquito de retraso lo que llega por aquí, así que tómate tu tiempo para integrar, para observar. En los mundos energéticos y en los diferentes planos hasta llegar a la consciencia más pura, es normal que sucedan las cosas de una forma mucho más veloz, a la velocidad a la que va la imaginación, lo que más rápido va de este universo, que no la luz. Aquí, en el plano material, la luz marca el límite. Más allá de ella hay un salto cuántico. Por lo tanto, tómate tu tiempo. No desesperes. Recuerda siempre que estás aquí para ser, no para tener, no para conseguir, no para hacer.
para ser. Todo eso cambia la visión de uno. Sin duda, la bóveda celeste es uno de los instrumentos y símbolos más poderosos para recordarnos que somos, más allá de cualquier expectativa, objetivo o cosa a conseguir. Cada día somos, cada presente somos, y las estrellas son nuestros testigos. Gracias por estar aquí y por ser. Un abrazo. Hasta la semana que viene.